Abramos a Dios la puerta de nuestro corazón. Abramos a Dios la puerta de nuestro corazón. Y vamos hoy a tocar el tema, o vamos a tener como texto inicial, texto base. Les invito para que se ubiquen allí en sus Biblias y nos acompañen en 1 Corintios, capítulo 1, del 10 al 13. De ahí vamos a tomar el inicio, la introducción del día de hoy, que es de gran enseñanza. Y miremos todo lo que el Señor nos regala. Escuchemos cómo dice la palabra del Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Amén y amén. Muy bien, este texto inicial nos muestra lo que estaba sucediendo en la iglesia en Corinto. Esta iglesia, amados hermanos, que fue fundada por Pablo, estaba en medio de una gran multitud. Se dice que para aquel tiempo más o menos esa ciudad la conformaban unas 400,000 personas. Y allí, a esa ciudad, llegaban mucho tipo de enseñanzas, de ideologías. Habían diferentes adoraciones a muchos dioses, lógicamente falsos, porque solamente hay un Dios único y verdadero. Pero todas esas doctrinas estaban allí, en Corinto. Y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, llega a esta ciudad y conforma un pequeño redil, una pequeña iglesia, hombres y mujeres que se reunían en sus casas y recibían la enseñanza de la palabra de Dios. Luego de que Pablo, después de enseñarles por primera vez el mensaje, estando en otros lugares predicando, recibe una carta donde los de Cloé les dicen que hay grandes divisiones en la iglesia, que hay diferentes tipos de problemas al interior de la iglesia. Y esto es lo que Pablo empieza a tocar. Hay diferentes problemas. Vemos en este, por ejemplo, que es un tema de división. Pero vamos a ver también que hay un tema de jactancia, porque se creían ellos mucho más que las otras personas. Y si seguimos leyendo todo el capítulo, todos los capítulos que nos trae 1 Corintios, vamos a encontrar que habían problemas, desórdenes sexuales, inmoralidad sexual. Sabemos que habían muchos problemas al interior de esta iglesia. Y todo esto nos sirve a nosotros como enseñanza, porque esas cosas suceden entre nosotros. Esas cosas suceden y todo esto impide que fluya la palabra de Dios hasta lo más profundo de nuestros corazones. Y por causa de esto es que el Evangelio no llega a muchas personas, no crece en más familias, no llega inclusive a nuestros propios hijos, nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque estas divisiones lo que hacen es que hacen que las personas queden desconcertadas y digan, bueno, aquí entre todo esto, ¿quién sabe o quién tiene la verdad? Y por causa de esto el Señor nos regala este mensaje, porque sabemos que hoy, en nuestro tiempo, hay diferentes tipos de iglesias y vale la pena recordar que la iglesia de Jesucristo es una sola. Los hombres, a lo largo de los tiempos, le hemos dado nombres a unas denominaciones. Por eso que usted hoy seguramente estará pensando, no, es que es la iglesia católica la única. No, no es la iglesia católica. Otro dirá, no, es la iglesia evangélica. No, no es porque sea un nombre o una denominación determinada. Todo está realmente en lo que Pablo les está diciendo allí. Y es que Cristo es uno solo y Cristo no está dividido. Cristo el Señor es uno solo y la enseñanza, la palabra de Dios es una sola. Pero por causa de tantas denominaciones se han creado una gran cantidad de doctrinas. Y entonces lo que hace la gente es mirar. Si dentro de esa iglesia se habla de lo que a él le gusta, entonces allí se queda. Pero no estamos validando si lo que se está enseñando es la palabra de Dios o no es la palabra de Dios. Muchos de nosotros podemos estar pensando también,
es que esto fue la enseñanza que nos dejaron nuestros abuelos y nuestros padres. Pues déjeme decirle que por encima de la enseñanza de nuestros abuelos, a quienes queremos y quisimos mucho, de nuestros padres, que igualmente queremos mucho, está por encima la palabra de Dios. Y por gracia y por misericordia el Señor nos ha entregado una Biblia en nuestras manos para que la leamos y para que la estudiemos. Y esa Biblia es la que va a determinar qué hacer con nuestras vidas. Ella es la que determina qué cosas debemos tener y qué cosas debemos desechar definitivamente en nuestra fe. Es la palabra de Dios la única que determina el camino que debemos de seguir. Sé que para nosotros, en muchos de nosotros al principio fue difícil entender esto, porque estábamos apegados a una tradición y a una religiosidad en la cual estaban puestas nuestras esperanzas. Y creíamos que por estar allí inscritos en esa iglesia, en esa religión, entonces nosotros íbamos a ser salvos y Dios iba a estar agradado con muchos de nosotros o con todos nosotros. Pero al escudriñar las Sagradas Escrituras nos dimos cuenta que no. Y el Señor, Él por su gracia y su misericordia nos ha permitido escudriñar, profundizar mucho más los textos y empezar a definir entonces cuál es la postura de nuestra fe. Y esta no es otra sino la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Básicamente, si lo dice la palabra de Dios, lo creo. Si no está en la palabra de Dios, no insista en explicármelo, que no le voy a escuchar. Pero si está en la palabra de Dios, venga, leámoslo y miremos exactamente qué es lo que en la palabra de Dios nos está enseñando, nos está mostrando. Por eso leíamos al principio, Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto era lo que Jesús le estaba diciendo. Esto es lo que caracteriza a un verdadero discípulo. No es que a mí me enseñó, como dice Pablo, si fue Cefas. No, no se trata de las personas. No se trata si fue Apolos. No. No se trata del nombre de la comunidad. No se trata del nombre del líder, del pastor, del sacerdote. No. Se trata es de la enseñanza que estas personas están y estamos dando conforme a la voluntad de Dios. Si la palabra de Dios que enseñamos lo hacemos responsablemente, con temor y temblor delante de Dios, sabiendo que Él mismo es el que está mirándolo y escuchando lo que estamos haciendo y diciendo, entonces nos esforzaremos en enseñar exclusivamente y estrictamente la palabra de Dios. Y así debe ser también entre nosotros los que escuchamos. Debemos de tener muy presente que todo lo que nos digan lo tenemos que validar a la luz de la palabra de Dios. Recordemos esa iglesia, esa comunidad en Berea. Pablo les enseñaba y ellos escuchaban activamente y tomaban apuntes, como lo pedimos y lo sugerimos mucho en estos tiempos. Pero luego que terminaban la explicación de Pablo, iban a sus casas y allí en sus casas buscaban las escrituras a ver si coincidía lo que Pablo estaba diciendo con las enseñanzas, con lo que estaba escrito. Y eso debemos hacer nosotros. Toda la fe que tengamos, todo aquello que tengamos, esté realmente tomado de la palabra de Dios. Y de ahí viene el título del día de hoy: abramos a Dios la puerta de nuestro corazón. Y abrirle a Dios la puerta de nuestro corazón es abrirle la puerta a la palabra de Dios, para que esa palabra entre en nosotros y haga los cambios que tenga que hacer. Para que esa palabra entre en nosotros y corte todo aquello que no pertenece al reino de Dios y de su justicia. Y esto, amados hermanos, puede parecer una locura. Y es que así mismo lo expresó Pablo. Pablo lo decía, es que la palabra o el evangelio, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Vamos a leerlo allí en 1 Corintios 1, del 18 al 24. Miremos cómo dice la palabra de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría,
agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén y amén. Entonces vemos acá como lo que es locura para unos, para nosotros es poder de Dios. Y por eso es tan importante que toda la enseñanza sea bíblica, porque es poder de Dios. Porque el poder de Dios en torno a su enseñanza ya quedó escrito. Y no hay nuevas revelaciones, y lo insistimos mucho. No hay tales visionarios que dicen haber recibido de Dios una nueva revelación. No, lo que no quieren es estudiar la palabra. Lo que no quieren es sentarse y, guiados por el Espíritu Santo, escudriñar lo más profundo que el Señor nos muestra allí. Porque escudriñar las Escrituras, porque sabemos que allí está el poder y la enseñanza del Señor. Allí está el reino de Dios, allí está la salvación. Y no está en la mente de los hombres, porque el texto que acabamos de decir lo dice claramente. Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo. Y muchos quieren traernos unas enseñanzas que son productos de sus mentes, que son, y de hecho tenemos muchas enseñanzas en las iglesias grandes, en las que llamamos mega iglesias, o aquellos que dicen ser la única iglesia de Jesucristo. Tenemos enseñanzas que no son bíblicas. Tenemos allí unas instrucciones que no son tomadas de la palabra de Dios, es decir, una doctrina equivocada. Y cuando uno habla con estas personas, quienes defienden estas doctrinas, les dice, no, es que no está en la Biblia, pero lo dijo tal sacerdote, lo dijo tal papa, lo dijo tal pastor. Y tenemos que decirle, miren, no es lo que diga ni el papa, ni el sacerdote, ni el pastor, ni el líder de ninguno de nosotros. Es lo que dice exclusivamente la palabra de Dios. Y cuando el Señor nos permitió entrar, y nos permite todos los días, porque apenas estamos iniciando en el camino del Señor, no podemos jamás jactarnos y decir que ya conocemos todas las profundidades del reino, sino que el Señor todos los días nos da poco a poco. Si somos fieles y permanecemos en Él, si permanecemos en las enseñanzas, Él día tras día nos irá adicionando más entendimiento y conocimiento, más sabiduría, y entonces nuestro ego se irá bajando y seremos más mansos y humildes delante de Él. Pero por causa de esa misericordia es que nosotros podemos hoy comprender muchas cosas que el Señor nos ha regalado. Y es principalmente que debemos de creerle a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Entonces por eso dice que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Y sé que pueden haber burlas, puede haber gente que desprestigie su fe o que le quiera desanimar para que usted no insista en congregarse en reuniones cristianas como esta, donde lo que buscamos es enseñar y recibir y enseñar la palabra del Señor. Puede que para ellos sea una locura, puede que muchos le digan usted está traicionando toda la religión, puede que le digan una gran cantidad de cosas, pero mire, recordemos que en Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pedro y Juan le dijeron delante de todo el Sanedrín, juzguen ustedes si es mejor obedecer a Dios o a los hombres. ¿Qué es mejor? Podemos estar muy bien presentados delante de la humanidad, delante de la sociedad, delante de mucha parte de nuestra familia, pero ¿y delante de Dios? Si no tenemos la fe verdadera y si no aceptamos la doctrina y las enseñanzas bíblicas, entonces no somos discípulos de Jesús. Lo vemos y lo hemos repetido hoy varias veces. Permanecer en la palabra es estar constantemente estudiándola y obedeciéndola, siguiéndola, aún contra nuestras propias emociones, aún contra aquello mismo que teníamos nosotros como cierto. Tenemos que cortarlo y quitarlo y permitir que en nosotros florezca esa palabra de Dios. Y por eso dice el texto que acabamos de leer, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y esto es lo que divide, esto es lo que la gente, muchas personas han tomado estos pasajes que son totalmente contundentes, que no dan opción a
a ninguna unidad de doctrinas. Porque muchos dirán, mira, es que acabamos de leer que tengamos todos una misma enseñanza, una misma fe, sí, una misma doctrina. Pero lo que está diciendo es, ¿esa doctrina cuál es? ¿La de la iglesia X o la de la iglesia Y? ¿O las fusionamos los dos a ver qué resulta? Ninguna de las anteriores. El encuentro verdadero es en la Biblia, en la palabra de Dios, y ceñirnos estrictamente a lo que allí nos enseña. Y no tengamos temor porque el Espíritu Santo no permitirá confusiones en nosotros. Si nos entregamos a Él, si nos depositamos totalmente en Él y decimos, Espíritu Santo, aquí estamos. A Dios le agradó que a través de la predicación de la palabra todas las personas sean salvas o muchas personas sean salvas. Porque dice, a Dios agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Está allí en el versículo 21 que acabamos de leer. Por eso la predicación, repito, debe ser tan responsable delante de los ojos de Dios y con temor delante de Dios. Podríamos estar diciendo otras cosas. Podríamos estarle diciendo, aumentándole esa fe en el error que muchos tienen o que muchos podemos tener. Pero lo que queremos es sacar esas doctrinas de nuestras vidas y avanzar en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque, ¿qué busca la gente hoy? No está buscando la palabra de Dios. Dice el texto, los judíos piden señales. Los judíos piden señales. Y muchas personas hoy están pidiendo señales y se van tras esas señales a ver a dónde van a parar. Y los griegos buscan la sabiduría, pero esa sabiduría que buscan los griegos es la sabiduría terrenal, la sabiduría del mundo. Es tratar de comprender desde la mente humana, desde el racionamiento humano, todo lo que pasa en el universo. Y definir a través de las filosofías humanas cuál Dios es el que más nos conviene. Eso es lo que hacen los griegos. Recuerdo que los griegos tenían una gran multitud de dioses. Ellos creían en cuanto Dios les presentaran. Cuando Pablo llegó a predicarle a los griegos en el Areópago, dice que había un lugar donde no había ninguna imagen. Y Pablo se pone a mirarlos allí y les dice, amados hermanos, a ese Dios desconocido es el que yo vengo a predicarles. Ese Dios que ustedes no conocen, ese es el único Dios verdadero. Y cuando Pablo les empieza a hablar de un nuevo Dios, ellos se animan bastante y quieren escuchar más a Pablo, a Dios a través de la enseñanza de Pablo. Pero cuando Pablo les habla de Jesucristo, de su muerte y de su resurrección, ya ellos se desaniman. Cuando Pablo les enseña la verdad, cuando Pablo les muestra verdaderamente en qué consiste la fe verdadera y que solamente hay un Dios y que su Hijo Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó, ellos ya no quieren saber nada. Y ya se burlan de él y dicen, otro día te escucharemos de eso, Pablo. Hoy muchas personas no quieren escuchar el Evangelio. Muchos le cierran la puerta al Evangelio. Por eso, repito, el tema de hoy, abramos a Dios la puerta de nuestro corazón. Abrámosle a Dios la puerta de nuestro corazón, porque solo en Él, verdaderamente nosotros, podemos encontrar lo que Él quiere que sepamos. Y hemos dicho una y otra vez, pero lo repetimos, Dios hoy no se manifiesta por sueños. Dios hoy ya no se manifiesta en visiones. Dios hoy ya no se manifiesta por ángeles. Hoy solamente Dios, y lo tenemos escrito allí, lo puede leer, lo puede apuntar y consultarlo luego allí en su casa. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a nuestros antepasados por medio de los santos profetas, ha decidido en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, hablarnos por medio de su Hijo. ¿Y quién es su Hijo? Cristo Jesús. Y Cristo es el verbo es la palabra y la palabra es la que estamos estudiando. Entonces se cierra cualquier posibilidad para que estos engañadores vengan a perturbarnos. No podemos permitirlo. Y entonces estos que reciben señales, estos que reciben, que dicen, más bien, recibir señales, están como los judíos. Quieren algo nuevo y no quieren ver, no quieren entender, no quieren escuchar lo que ya fue revelado. Y nosotros, los creyentes, debemos de permanecer fieles a las enseñanzas. Debemos de estar fieles a la palabra de Dios. Cuando a Jesús le pidieron señales, Él contestó
allí en Mateo 12, 38 y 39, contundentemente. Entonces algunos de los escribas y de los fariseos le dijeron: Maestro, deseamos ver una señal tuya. Pero él les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero no tendrán más señal que la del profeta Jonás. Contundente. Ya no hay más señales. ¿Y cuál fue la señal del profeta Jonás? Si recordamos todo lo que sucedió con el profeta Jonás, él fue enviado a predicar a Nínive, una ciudad extranjera, una ciudad no judía. Y cómo él llega a predicar allá después de haberse negado por mucho tiempo, huyendo de la presencia del Señor o buscando, pretendiendo huir de la presencia del Señor para no llevar el mensaje de salvación a esta ciudad. Por fin llega allí, guiado por el Señor. Y él predica el Evangelio, predica el mensaje de Dios, y esta ciudad se arrepintió. Pero el texto hace un énfasis, cuando lo lee uno completo allí en Mateo 12, 38 y siguientes, hace un énfasis en la resurrección. Es decir, que tiene que bastarnos a nosotros la fe, tiene que ser suficiente para nuestra fe, lo que dicen las Escrituras, que es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También hemos leído: si Jesucristo nuestro Señor no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Pero el triunfo de Cristo Jesús es su gloriosa resurrección. Este es el evangelio que debemos enseñar, este es el evangelio que debemos predicar, este es el evangelio que debemos recibir. A esta palabra es la que le debemos abrir la puerta de nuestro corazón, a esta palabra de Dios. Porque muchas personas podrán pensar: bueno, pero yo cómo sé si una iglesia enseña o no enseña la verdadera fe, la verdad, que enseñe verdaderamente la Biblia. Y muchas personas cierran la puerta de sus casas cuando alguien viene con una Biblia abierta, y entendemos que muchos vienen con engaños, y sabemos que hay una secta por ahí que quiere hacer daño a la fe verdadera que es en Cristo Jesús. Aquellos que dice la palabra del Señor en una de las cartas escritas por Pablo: si alguno toca la puerta y viene a enseñarte algo distinto a que Jesucristo es el Hijo de Dios, no le abras la puerta ni le recibas ninguna enseñanza. Lo estoy parafraseando. Y lo que dice la palabra de Dios es que nuestra fe tiene que estar centrada en que se hable del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como el mismo y el único Dios verdadero. Que nos enseñen cada vez más y más por qué Cristo Jesús, siendo el Hijo de Dios, santo y puro, porque tuvo que morir como un pecador. Y por qué por el derramamiento de su sangre nosotros fuimos perdonados. Y por qué por su resurrección nosotros resucitaremos con Él. Esa es la enseñanza, esa es la palabra de Dios. Si esto es la causa de división, si esto es lo que nos está separando, pues el llamado que está haciendo Pablo al inicio del texto, que es que nos unamos en un mismo sentir, en una misma fe, estar en el mismo nombre de nuestro Señor Jesucristo todos. Y doctrinas que buscan apartarnos de ahí, no las podemos, ni las podremos, ni las recibiremos jamás. Por eso entonces es la palabra de Dios la que guía y la que ministra nuestras vidas. Y es que esta palabra de Dios es la que enseñó Pablo, y Pablo le decía a los corintios: es que cuando yo llegué a ustedes no llegué con palabras persuasivas, es decir, no es la palabra de los hombres la que debemos escuchar, sino la palabra del Señor. 1 Corintios 2, 4 y 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Estos versículos son contundentes para lo que el Señor nos regala esta tarde. La predicación no puede ser con palabras persuasivas de humana sabiduría, que aparentan ser muy buenas, que aparentan tener mansedumbre, que aparentan traer amor, pero lo único que traen es contradicción a las enseñanzas bíblicas. Y estos personajes los vemos, y dice la palabra del Señor: muchos engañadores vendrán como ovejas, pero realmente son lobos rapaces. Y son salteadores, como dice el Evangelio de San Juan también, porque no pasan por la puerta, sino que se brincan
¿Qué quiere decir? Se están brincando la palabra de Dios, no quieren saber nada de Cristo, no quieren saber nada de lo que textualmente dice la Biblia, sino que tras sus emociones quieren llevar a otras personas. Pero repito, que vuestra fe esté fundada ¿en qué? En la sabiduría, no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que vuestra fe esté fundada solamente en el poder de Dios, en su palabra y en la Biblia. Todo esto es el amor de Dios. Todo esto es lo que el Señor nos regala. Todo esto es lo que el Señor permite que nosotros recibamos. Y si le hacemos caso a la palabra, si le abrimos la puerta, si le abrimos a Dios la puerta de nuestro corazón, Él entrará y llenará nuestra vida de su palabra, esa palabra que es más cortante que espada de dos filos, como dice Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyuntas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es la palabra de Dios. A esta palabra de Dios es que debemos someternos y que corte, porque ella es cortante, dice que es más cortante que espada de dos filos. ¿Y qué es lo que hace? La espada que corta, separa. También en el Evangelio de San Juan dice que los que estemos dando fruto seremos podados. Y esas ramas, aquello que hay en nosotros que es inservible, el Señor lo corta para que florezcamos más y demos más frutos. Eso es la palabra de Dios. Eso hace la palabra de Dios. La palabra de Dios corta, quita de nosotros esas falsas enseñanzas. No le tenga miedo a Dios. Dios ha demostrado su amor enviándonos a su propio Hijo. Y Él, el mismo Señor Jesucristo y el mismo Espíritu de Dios, nos van a guiar por el camino que debemos tomar. El Señor está con nosotros. El Señor es quien nos guía y el Señor quitará de nosotros, si se lo permitimos, todo eso que tenemos sucio, todas esas malas enseñanzas y todo aquello que no nos permite acercarnos a Él. El Señor Jesucristo es maravillosamente bueno. Entreguémosle a Él nuestra vida, abrámosle nuestro corazón, digámosle, Señor, yo quiero que me gobiernes. Hay muchas enseñanzas que crean en mí confusión. Estoy, Señor, divagando. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Repose en el Señor Jesucristo. Suplíquele al Espíritu Santo que gobierne su corazón, su espíritu, su vida, su casa, su familia, y Él obrará. Porque en este mundo vamos a encontrar los dos tipos de personas. Personas que van a enseñar la verdad, personas que luchamos para que el Evangelio de Jesucristo sea verdaderamente sembrado y sea conocido por más personas, pero también el maligno pone los suyos, que estarán en contra del Evangelio, que estarán en contra de la verdad. Por eso Jesús a los discípulos les enseñó la parábola de la cizaña, y cuando la explicó Él les decía claramente allí en Mateo 13, 37, 39, dice la palabra del Señor, respondiendo Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Entonces vamos por partes. ¿Quién sembró la cizaña? El enemigo. ¿Y quién es ese enemigo? El diablo. ¿Y dónde lo sembró? En los hijos del malo, en sus servidores, personas que contundentemente han rechazado la fe verdadera. Incluso muchas personas hoy que dicen ser creyentes, muchas personas que están inscritas o bautizados en determinada iglesia, están siendo utilizados por el malo. Porque enseñan cosas distintas y contrarias a la Biblia, fácil de identificar, por los frutos los conoceréis. Porque no están enseñando la palabra de Dios, sino que están enseñando sus propias ideologías, sus emociones. Esos son los que está utilizando el malo. Y esa cizaña el malo la sembró, en esas personas. Pero dice que ¿quién es el que siembra en nosotros la buena semilla? Jesucristo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. El campo es el mundo, dice, la buena semilla son los hijos del reino. Nosotros, los que le creemos a Jesucristo, somos los hijos del reino, los hijos de Dios. Él nos dio potestad de ser llamados hijos suyos. ¿A quiénes? A los creyentes. Y por eso es que tenemos nosotros que aprender a diferenciar.
y nosotros recibir, aceptar únicamente y solamente las enseñanzas bíblicas. Mucha gente, repito, busca que en una comunidad se cante muy bonito, que en una comunidad se hable de la prosperidad, que en una comunidad se alimente sus creencias, aunque éstas ya sean equivocadas, no sean bíblicas. Y allí son felices. Y allí el diablo no va a entrar a hacer daño, porque él ya los tiene a todos cogidos, ya los tiene allí arropados, los tiene adormecidos. Pero cuando el poder de Dios viene a nosotros, porque la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz es poder de Dios para salvación de nosotros los creyentes, entonces viene el mensaje, viene la enseñanza a la cual debemos abrirle nuestros corazones. Esta palabra de Dios, abrámosle nuestros corazones, abrámosle nuestras vidas a la palabra del Señor, para que Él entre, para que Él nos gobierne, para que Él nos guíe. Repito, no le tengamos miedo, porque Cristo lo que está es extendiéndonos sus manos de generosidad para que nos cojamos a ella y Él nunca nos soltará. Jesucristo es el Hijo de Dios. Su palabra es la Biblia. Y Dios se agrada si le obedecemos, si permanecemos fieles a sus enseñanzas, a estas enseñanzas, a lo que está escrito allí en la Biblia, verdaderamente seremos sus discípulos. Y cada vez conoceremos más y más la verdad. ¿Y esta verdad para qué nos sirve? Para hacernos libres. Dios nos hace libres. Dios nos quitó a muchos de nosotros ya el tradicionalismo. Dios quitó de nosotros ya todas aquellas malas creencias que teníamos puesta nuestra esperanza en ídolos, en imágenes, en peregrinaciones y en santuarios. Eso ya ha sido quitado de nosotros por el Señor a través de Jesucristo y por la obra del Espíritu Santo. Y nosotros que hemos sido bendecidos por gracia, porque no lo merecíamos, es un regalo divino, tenemos la responsabilidad de ayudar a otros a conocer también esta hermosa verdad. Por eso miremos estas conclusiones que nos van a ayudar aún más en lo que hoy hemos aprendido. Dice la palabra las conclusiones que nos van a ayudar en la palabra del Señor. La unidad de la iglesia se da en Cristo Jesús y no en doctrinas particulares de las diferentes denominaciones. Es decir, la unidad, no se va a dar la unidad porque simplemente nos unamos con más personas que aunque tengan creencias distintas, engrandecemos el grupo. No. La unidad se da en la Biblia, en Cristo Jesús. ¿Quiere que nos unamos? Nos encontramos en Cristo Jesús. Allí en la Biblia nos encontramos y seguro el Señor nos va a unir. No en doctrinas particulares de las diferentes denominaciones, porque hay denominaciones que tienen unas enseñanzas demasiado raras y distintas a la palabra. Segundo, permanecer en la palabra de Dios es ser verdaderamente discípulos de Jesús. De lo contrario, seremos seguidores de hombres. Si permanecemos en la palabra de Dios, en las enseñanzas bíblicas, por eso les pedimos una y otra vez, tenga su Biblia abierta y léalo usted mismo, para que usted se cerciore de que lo que estamos enseñando es bíblico y no sean doctrinas humanas. No queremos que nos sigan a nosotros, queremos que sigan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que permanezcamos siempre escuchando, estudiando y leyendo más la palabra de Dios. El Evangelio es locura para los que se pierden. Para los que se pierden, esto es una locura, esto no tiene sentido, esto no tiene importancia. Pero para nosotros que somos salvos, recordemos, es poder de Dios. Otro, a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esto que para muchos es locura, para nosotros es salvación. Creámosle a la palabra de Dios y cuando partamos de este siglo, el Señor nos estará esperando. Él mismo, nuestro Señor Jesucristo. El verdadero creyente no busca señales, tiene su plena confianza en la palabra de Dios y su certeza y esperanza están en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero creyente no está esperando señales, no está esperando que alguien le diga, ve, yo soñé lo que va a pasar mañana, ve, yo soñé que el Señor te mandó a decir tal cosa. Cuidado, nuestra verdadera fe está puesta en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y aplicaciones para nuestra vida entonces? Nunca pongamos por encima el nombre de una determinada iglesia antes que a la palabra de Dios, ya que es la Biblia
ya que la Biblia es nuestra suprema y máxima autoridad. Mire, si es que yo toda la vida he estado en esta iglesia, pues si esta iglesia no está enseñando la palabra de Dios, prevalece la enseñanza verdadera y busco donde me enseñen la palabra de Dios. Porque si no, estaríamos, como dijimos ahorita, siguiendo a hombres. Nuestra suprema y máxima autoridad es la Biblia. Por encima de cualquier expresión humana, por encima está la palabra de Dios. Segundo, para aplicar a nuestras vidas, y es que debemos obedezcamos a Dios antes que a los hombres y permanezcamos en sus enseñanzas, aunque muchos no estén de acuerdo. Las enseñanzas, la Biblia, no está para que nosotros la aprobemos o la desaprobemos. O no está para que la mayoría, lo que diga la mayoría, eso es lo que se va a hacer. No, nosotros no estamos escogiendo a Dios. Dios nos escogió a nosotros y nos ha dado la Biblia como suprema autoridad, como lo dijimos, y nunca, nunca nos podemos apartar de estas enseñanzas. Obedezcamos a Dios antes que a los hombres, así muchos no estén de acuerdo. Nunca nos dejemos deslumbrar por las llamadas señales que algunos dicen haber recibido de Dios. La revelación completa está en la Biblia. Una vez más, lo que dice la Biblia es lo que creemos. Dejémonos moldear por la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y cortará de nosotros lo que no es de la fe verdadera. Dejémonos moldear de la palabra de Dios. Esta palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que espada de dos filos, como lo leímos en Hebreos 12:4. Así que, amados hermanos, abramos a Dios la puerta de nuestro corazón y vivamos para Él. Amén y amén.